Bienvenidas y bienvenidos a Modo Rep, un ciclo de conversaciones que nace del Diplomado para la Formación de Auditores Externos para la Verificación de la Ley Rep. Esta es una iniciativa desarrollada por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. En este espacio conoceremos detalles, desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la Ley Rep junto a especialistas y profesionales del área. Comencemos. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Rep, un tema clave para el futuro de nuestro planeta, donde conectamos el conocimiento de la academia con la comunidad y profundizamos en los alcances de esta ley de responsabilidad extendida del productor, la que hoy analizaremos en Simple, junto a Pablo Astete Morales, quien es un reconocido profesional enfocado en el área de medio ambiente y sostenibilidad, también profesor y cofundador de Conecta Recicla Chile y docente en diplomados de formación para auditores externos de la ley REP. Muy bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Diana, muy bien, muchas gracias. Pablo, hablar de la ley REP en Simple a veces parece más complejo. Es como difícil pensar que esto lo podemos hablar en simple, así que creo que esta conversación va a ser muy buena para todos quienes nos puedan ir escuchando. ¿Cómo era el sistema antes de que existiera esta ley REP? Que ha demorado también un poquito, se ha extendido su puesta en marcha, ha tenido ajustes, todavía hay algunos debates, pero ¿cómo era tradicionalmente la responsabilidad sobre los residuos antes de que existiera esta ley? Bueno, la verdad es que efectivamente aquí había un pequeño cambio como de paradigma con la red. Y la visión tradicional de los residuos pre-red, digamos hace 10 años o antes, tenía que ver fundamentalmente, quizás ya había que dividir un poquito entre lo domiciliario y lo industrial, pero en general era el consumidor quien se hacía responsable de los residuos. Nosotros en nuestra casa, por ejemplo, teníamos que asegurarnos dentro de lo posible de tratar de clasificarlos, a veces llevarlos a algún punto limpio, y en el caso de las empresas era más bien entregárselos a quien tenía que hacer la gestión, que generalmente es el municipio, ¿no es cierto?, y que lo lleva un relleno sanitario, o a veces cuando las empresas tenían cierto enfoque ambiental, contrataban un sistema de recolección que lo llevara a algún punto de reciclaje. Pero fundamentalmente lo que teníamos hasta hace 10 años era que 100% la responsabilidad caía sobre los consumidores, y de hecho nosotros como consumidores domiciliarios de repente sentíamos como un poquito de culpa, ¿no? Y decíamos, no, es que en el país no hay conciencia ambiental, nosotros no tenemos cultura ambiental, y se entendía que finalmente el que recibe el producto y genera el residuo es el responsable del destino final de los materiales. Claro, nos costaba un poco, uno iba a algún punto limpio, especialmente a las ciudades más grandes, y claro, uno notaba que la clasificación era la correcta, era como que todo puede quedar aquí, alguien lo clasificará, como que costó en el ciudadano común, en el fondo, incorporar este sentido de reciclar, de reutilizar, de todo este concepto de economía circular. ¿Habrá sido eso más o menos lo que obligó a que tuvieran que ser las empresas las que se hicieran cargo? Fue una confluencia de factores. La verdad es que esta nueva ley REP, nueva entre comillas, también responde un poquito a una dinámica más bien internacional. Hay un movimiento de tratar de asegurar que quien introduce los productos al mercado sea finalmente el que se hace responsable de los residuos. Europa y Asia nos llevan un poquito de la delantera, yo diría que unos 20 o 30 años respecto de ir iniciando estas políticas. Y en Latinoamérica empezamos hace poco. Entonces, eso converge también con entender que hay una visión internacional. En el caso chileno, nosotros nos integramos a la OCDE en el 2010, y eso también significó ir adoptando ciertas políticas que se fueran asimilando a estos países que ya llevaban un poquito el trabajo avanzado en términos de responsabilidad extendida del productor. Y eso fue lo que generó el giro, ¿no? De ver al consumidor como responsable, a empezar a entender que el responsable es la empresa que introduce el producto al mercado. En el fondo se les da ahí un cachito más de responsabilidad, como digo yo, en el fondo, en pensar incluso en embalajes, en el tipo de embalaje, la clasificación, en que sea claro también para el usuario final. Hay todo un elemento que hay que buscar. Ahora, cuando hablamos de que la responsabilidad no termina en la venta,
¿qué significa en la práctica para un productor que pone un producto en el mercado? Mira, ahí hay un elemento importante de la red. Tal como estábamos hablando, aquí hay un cambio de paradigma importante en términos de quién se hace responsable. Y hasta ahora el productor tenía un poquito bien fácil el trabajo. Ellos tenían un producto que estaban comercializando, se realizaba todo este intercambio, ¿no es cierto?, la compra-venta, y el productor se desentendía de lo que ocurría aguas abajo. Entonces ahora la ley REP nos dice, aquí quien se tiene que hacer responsable de las externalidades negativas de un producto es quien lo introduce al mercado. Y eso cambia un poquito el flujo de responsabilidades. Los consumidores, tal como estábamos hablando antes, tenemos ciertas responsabilidades todavía bajo el marco de la ley REP, pero ahora es el productor quien tiene que encargarse de financiar lo que pase con los residuos que genera su producto. Y eso aplica hasta ahora para neumáticos fundamentalmente, para envases y embalajes, pero la ley REP es una ley que está en desarrollo, aparecen nuevos decretos y eventualmente vamos a tener responsabilidades para aceites lubricantes, para aparatos eléctricos y electrónicos, para baterías, para textiles, y eso significa que todas estas empresas que introducen estos productos al mercado eventualmente van a tener que empezar a ver un poquito más allá de este cerco, ¿no?, que era el proceso de comercialización del producto, y tener que asegurarse de que los residuos que se generen aguas abajo tengan que también tener un componente de recolección, transporte y valorización, que es un concepto que la mayoría de los productores ni siquiera pensaba, pero ahora tienen que asegurarse no solo de hacerle la trazabilidad, sino que además de financiar todo ese proceso. Por lo tanto, hay un cambio importante para los productores en términos de cómo ven todo su sistema productivo. Tienen que incorporar esto en todo su sistema de costos. Ahora, muchas veces, como lo hablábamos al principio, todavía se está asumiendo como que la responsabilidad cae directamente en el consumidor con respecto a separar correctamente los residuos, pero eh, ¿cuál es el rol realmente que cumple el consumidor domiciliario y el industrial dentro del sistema red? Y, por ejemplo, lo pienso, ¿qué pasa con los embalajes? Una cosa que yo no puedo clasificar, pero se le exige también al productor, en el fondo, cambiar, por ejemplo, su tipo de embalaje. Claro, ese son dos preguntas en una, y las dos son igual de importantes, porque efectivamente nosotros entendemos que la red ahora nos dice que los productores son los que financian el proceso. Sin embargo, hay un elemento importante de responsabilidad que sigue habiendo por el lado de los consumidores. De hecho, la red lo que dice es hay una responsabilidad en realidad compartida entre los productores, los consumidores, que son los que generan el residuo, los gestores, que se encargan de la recolección, transporte y eventualmente la valorización de estos materiales, obviamente también de todo el regulador, ¿no es cierto? Pero en el caso de los consumidores hay un rol importante, siempre que sea posible, de realizar la debida clasificación de los productos, de los materiales, en realidad. Es decir, si yo en mi casa estoy generando, qué sé yo, plástico, vidrio, metales, ¿no es cierto?, tengo que asegurarme de clasificarlo y dejarlo disponible para que haya una adecuada recolección. Y ese es un conflicto que no solamente se mantiene en el caso domiciliario, sino que también en el industrial, porque para los gestores de residuos, un elemento clave para efectuar una adecuada valorización de los materiales es la separación en origen. Es decir, que tanto las empresas como los consumidores domiciliarios que generan residuos los separen adecuadamente. Un problema típico en los domiciliarios es que mezclamos los orgánicos con los inorgánicos. Es súper complejo avanzar desde ahí. Y en el caso de los industriales, hay una responsabilidad un poquito más compleja que tiene que ver sobre todo con el tema de la información. Aquí lo que nos dice la red es tenemos que seguir el flujo de la información. Y eso es clave. Por lo tanto, para cada empresa se tiene que realizar un proceso importante de comunicación con el regulador. Hay una plataforma digital actualmente donde los consumidores industriales que generan los residuos tienen que indicar cuánto generan y qué es lo que pasa con esos residuos. Por lo tanto, hay un grado de responsabilidad importante todavía en los consumidores. Y respecto de la otra pregunta, lo que tú mencionas es clave. Aquí los productores efectivamente tienen que asegurarse de financiar la gestión de los residuos, pero el objetivo de la red va más allá de eso. Va también en reducir la cantidad de residuos. Y aquí los productores tienen ahora la oportunidad de empezar a repensar los productos que introducen al mercado. En el contexto de los envases y embalajes, que es el que mencionas, está la posibilidad de redefinir los materiales que estamos utilizando para los productos que introducimos al mercado. Podemos repensarlos, tratar de, en el caso de, pensando también en los aparatos eléctricos y electrónicos, pensar en extender la vida útil del producto para que se generen menos residuos y por lo tanto tengo que estar financiando menos residuos que se van generando.
Entonces ahí también se abre una puerta para cambiar la forma en que estamos pensando los productos que van entrando en toda nuestra matriz productiva chilena. Claro, va a ser difícil convencerlos de reducir la vida útil, de extender la vida útil. Tenemos una caducidad, un cambio de producto, algo que les mantiene la venta también. Ahora, en cuanto a este conocimiento en el fondo y cómo lo está viendo el usuario final, tú que estás en México, estamos ahí a gran distancia, pero muy cerca gracias al sistema online. ¿Cómo ves tú qué pasa en otros lugares? ¿Cómo pasa en México, por ejemplo, en comparación con Chile? Bueno, se dan diferencias importantes, sobre todo por el hecho de que aquí las políticas, las normativas son diferentes. En Okay. Chile tenemos un sistema regulatorio bien estricto en términos de, por ejemplo, la valorización. Yo no puedo llegar y decir el día de mañana voy a instalar una planta de reciclaje de neumáticos. No, tengo que ir y hablar con la Seremi de Salud, asegurar de tener todas mis resoluciones sanitarias y eso puede tomar tiempo. Aquí en México es un poquito más laxo y a pesar de que aquí todavía no hay una red en vigencia, hay una alta tasa de valorización precisamente porque hay una mayor diversidad de las empresas que deciden instalar plantas de valorización. Ahora, este año, en enero, se publicó una ley general de economía circular acá. Y esa ley general de Ya. economía circular incorpora elementos de responsabilidad extendida del productor. Y ha sido bien interesante porque a lo largo de este año se han dado muchos foros, webinars y centros de discusión donde se analizan realidades comparadas, algo que nosotros hicimos también hace 10 años, y Chile, a nivel regional, ha sido un foco de análisis. Entonces ahí hay que darnos mérito en términos del trabajo que hemos ido realizando, porque también es visto con buenos ojos desde otros países que están tratando de incorporar este tipo de políticas a su sistema nacional de gestión de residuos y en general de cómo están tratando de incorporar la economía circular. No estamos tan mal, entonces, si en el fondo somos observados. No, para nada, para nada. Yo diría que en términos regionales, tal como te dije, hay otros que nosotros estuvimos viendo, realidades que están un poquito más avanzadas, pero dentro de Latinoamérica, yo diría que somos bien pioneros en términos de no solo la implementación, sino que el avance. Hemos tenido un avance bien importante de ir implementando una red extendida. La red también cambia la forma en que funcionan los mercados, ¿verdad? Porque vemos que hay que ir haciendo adaptaciones, que hay que tener plantas, como decías tú, para poder mantener este reciclaje. ¿Qué nuevas oportunidades económicas aparecen cuando los residuos comienzan a verse como un recurso, cuando se empiezan a valorar y se ven como un recurso? Bueno, ahí es bien importante entender que la red se enmarca dentro de un paradigma mucho más amplio que es la economía circular, ¿no es cierto? Y eso significa que nosotros dejamos de considerar a los residuos como un elemento que genera más bien costos y potencialmente empezamos a ver aquí el valor económico que puede tener cada uno de los materiales que se van generando cuando un producto llega al final de su vida útil. Y por lo tanto ahí surgen importantes oportunidades económicas directamente. De hecho, si nosotros vemos un poquito la realidad chilena, vamos a ver que estos dos productos que ya están siendo regulados por la red, que ya van en el cuarto año, neumáticos y envases y embalajes, eso ha generado repercusiones importantes en Chile. Tenemos un aumento relevante de plantas de valorización que han ido surgiendo en los últimos años. Eso no es casualidad. Hay mayor demanda de valorización y eso significa que, por lo tanto, hay más recursos disponibles para poder abrir estas plantas de tratamiento y valorización de estos residuos, de estos productos prioritarios. Entonces, empiezan a surgir oportunidades por ese lado para tratar de ir generando nuevas alternativas de valorización desde el mundo privado y desde el mundo público. Hay un aumento del financiamiento importante para ese tipo de iniciativas. Otro elemento clave tiene que ver con ciertos productos que actualmente se generan residuos, pero cuya materialidad es muy compleja de reciclar o de valorizar. Claro. Y ahí es donde se abren puertas importantes a innovación y desarrollo. Entonces, actualmente nos empezamos a ver el mercado, están surgiendo muchas alternativas de financiamiento también, y iniciativas que lo que hacen es empezar a valorizar elementos que son un poquito críticos o que son relativamente nuevos, como, no sé, en las baterías de litio, por ejemplo. ¿No? Actualmente Chile no tiene mucha valorización de baterías de litio, pero la red incorpora las baterías como un producto prioritario. Pronto va a haber un decreto que va a estar regulándolo, entonces tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer con esos productos que todavía no tienen un sistema de valorización tradicional. Bueno, y hay otro elemento que también, como para ir cerrando esa parte, es bien clave, que tiene que ver con los materiales secundarios. Actualmente nosotros estamos teniendo mucha valorización que va aumentando y estamos generando, por lo tanto, nuevos materiales que antes no estaban en el mercado nacional. Y ahí se abre también una oportunidad de estas nuevas alternativas de negocio para ver qué es lo que hacemos con estos nuevos productos que se van generando, estas nuevas materias primas,
para buscar alternativas distintas a las materias primas vírgenes, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, uno puede observar que en ocasiones hay cierto tipo de embalajes que ya vienen listos para que uno los pueda desarmar y queden lo más aplastado posible para que se puedan ir a reciclaje, pero también seguimos viendo eh, mucho embalaje, por ejemplo, en electrodomésticos o cosas así, con este papel que es como laminado, como brillante, que finalmente no se puede reciclar. Entonces, a eso iba yo delante comentando que hay también que generar un cambio en la industria en el tipo de embalaje que se utiliza. O muchas veces lo que pasa con los plásticos. Diferentes tipos de plástico. A veces uno piensa que todo el envase es reciclable y resulta que la tapa está hecha con un plástico que es distinto y cuesta para el usuario, lo digo desde la vereda de la no expertise, saber a veces cómo separarlo, cómo reciclarlo, más allá de que obviamente tiene que ser un producto que esté limpio, pero se hace un poco difícil diferenciarlo. Sí, y la verdad es que la ley REP considera ese elemento, porque tú lo que estás mencionando es súper importante. Es decir, ¿de qué nos sirve de repente tener toda una infraestructura de reciclaje si los materiales que se van generando, los productos, los residuos de los productos que se van generando, no son reciclables? O no es tan fácil de repente ir descomponiéndolos en los materiales que componen esos productos que van terminando y saliendo del mercado. Y lo que hace la REP en ese sentido es decirle a los productores, ok, ustedes tienen que financiarlo, ¿no es cierto? De financiar todo el proceso de gestión de los residuos de los productos y lo tienen que hacer a través de estas unidades administrativas que se llaman sistemas de gestión, a los que les tienen que ir pagando una cuota en función de los residuos que van generando. Pero si ustedes incorporan iniciativas de ecodiseño, es decir, si ustedes cambian los productos que están introduciendo al mercado, van a tener una modulación de esas tarifas que tienen que pagar. Entonces la ley también le va diciendo a los productores, si tú estás incorporando nuevas iniciativas para tratar de cambiar los productos que introduces al mercado y los haces más reciclables, o tal como mencionábamos, extiendes su vida útil o reduces la generación de residuos, haciendo que, por ejemplo, pueden ser reutilizables, nosotros también te vamos a premiar. Y el costo de todo este proceso te va a salir más barato. Entonces ahí también se trata de incentivar a que los productores cambien un poquito esta inercia, ¿no es cierto?, que tienen de repente y que venía del hecho de tratar de reducir costos, ¿no es cierto?, asegurarnos de que todo esta matriz productiva nos salga lo más barato posible para introducir algunos cambios que pueden significar cierto costo, pero que a la larga pueden hacer que todo este proceso de asegurar el financiamiento de la gestión de los residuos termine generándoles beneficios. Ahora, si miramos hacia adelante, en el fondo, suponiendo que ya está más aplicada la ley, que hemos tenido más experiencia, que hemos avanzado, ¿qué tendría que pasar para que esta ley REP no solo sea una obligación regulatoria, sino que pueda llegar a generar un cambio verdadero en la forma en que producimos y que consumimos también? Oye, hay varias cosas. Mira, actualmente, mirando la fotografía que tenemos de la red hasta ahora, yo diría que un elemento clave tiene que ver con la incorporación de los actores. Nos encontramos todavía con empresas que ya están siendo reguladas, el porcentaje de ellas sigue siendo muy bajo, las que ya están adscritas y funcionando de acuerdo a la red. En términos de la cobertura de mercado es amplio. Por ejemplo, pensando en envases y embalaje, ya tenemos a las grandes empresas que producen envases en Chile, ¿no? Que están incorporadas en la red, pero hay muchos productores pequeñitos que todavía no se suben a la micro, por decirlo de alguna manera bien coloquial, y por lo tanto yo creo que hay falta asegurar que hay una cobertura y que deje de ser un poquito de, si me obligan, cumplo, y si no, voy a esperar aquí a ver qué es lo que pasa. Yo creo que una vez que logremos sortear esa situación actual en la que tenemos, probablemente vamos a estar funcionando bajo una lógica más de que ya está incorporado esto dentro del funcionamiento general y que aquellos que no están todavía enmarcados en el cumplimiento que establecen los decretos que están asociados a la red sean más bien la excepción, y por lo tanto podemos estar pensando ya no en que todos los actores y los regulados estén incorporados, sino que ir perfeccionando todo este sistema. Eso por un lado. Lo otro, yo creo que es clave asegurar la suficiente valorización. Desde antes que empezara la red, una cuestión que siempre se estaba diciendo era, pues tenemos metas súper ambiciosas, en algunos casos es tratar de asegurar de que el 90% de los productos, y en algunos casos incluso el 100% de los productos que se introducen al mercado se valoricen en 10 años de cumplimiento de la ley, pero todavía no tenemos suficientes plantas para lograr ese objetivo. Entonces, yo creo que uno de los elementos clave también va a ser
que el proceso de valorización se cuente como un elemento que ya está saneado y por lo tanto tengamos suficiente valorización para poder cumplir esas metas ambiciosas que vamos generando. Una vez que todo eso ya esté bien pulido y que tengamos los engranajes funcionando ya bien al 100%, probablemente vamos a empezar a pensar en esto como parte del funcionamiento normal de nuestra economía y vamos a estar un pasito más cerca de la economía circular. Ahí iba yo cuando iniciábamos esta conversación, este podcast, diciendo que la REP es simple, no sé si realmente es tan simple, pero nos has podido explicar mucho en el fondo y tener esa mirada. Tú has tenido tu experiencia en México también y se nos ha estado yendo rapidísimo el tiempo, es increíble cuando hablamos de este tema, es muy interesante. Yo solamente quisiera mencionar en el fondo una pequeña pregunta más sobre ¿cómo ves tú que puede ser esta responsabilidad extendida, ya que se responde por la producción? Pero Chile tiene una característica que es bien singular, que es un país muy largo y con zonas que son muy remotas. Entonces, a veces esto puede dificultar en el fondo el reciclaje real en zonas más extremas, por ejemplo. Es más fácil en las ciudades, pero ¿tú crees que también esto pueda tener un avance, que pueda generarse una fórmula para eso? Bueno, ahí yo creo que hay dos elementos que son claves. Uno tiene que ver con la recolección, ¿no es cierto? Asegurar que todos los residuos de todo nuestro país estén siendo recolectados para la valorización y en ese sentido la red, por lo menos en lo que tenemos funcionando actualmente, neumáticos y envases y embalaje, tiene un componente regional. En ambos decretos que establecen los reglamentos de cómo tiene que implementarse, para los sistemas de gestión más grandes, que agrupan a muchos productores, que llamamos sistemas de gestión colectivos, hay una meta de cumplimiento regional. Eso significa que con distintos mecanismos, en algunos casos tiene que ver con porcentajes de viviendas cubiertas para los que tienen un componente domiciliario de envases y embalajes, y en el caso de los sistemas de gestión de neumáticos, tiene que ver con porcentaje del cumplimiento de la meta total, pero tiene que ser con un componente regional importante. Por lo tanto, ahí por lo menos esa parte de lo que tiene que ver con la recolección está relativamente cubierta ya en el reglamento. Bien. Pero la realidad que se está dando es que seguimos teniendo un importante elemento de centralización asociada a la valorización. Es decir, muchos residuos que de repente se generan en zonas extremas tienen que viajar largas distancias para llegar a la región metropolitana o la parte céntrica del país para que logren ser valorizados. Y eso también tiene un elemento contrario porque, imagínate, estamos subiendo la huella de carbono bajo una práctica que estamos tratando de que sea amigable con el medio ambiente. Entonces ahí yo creo que hay un desafío importante de ir desarrollando clústeres de valorización regionales. Y creo que se ha avanzado harto con eso. En ese sentido hay también mucho financiamiento, por ejemplo, por el lado de Corfo, que está tratando de implementar iniciativas regionales de valorización para que los residuos que se generan en una región terminen siendo tratados en la misma región y evitemos también ir pensando que Santiago tiene una solución para todo. Bueno, ahí tenemos un desafío, entonces, sacando el centralismo y, por supuesto, te agradezco tu tiempo, Pablo, y todo el conocimiento que nos has entregado hoy como invitado. Y aquí en Modo Rep invitamos a todos a quienes nos escuchan desde el móvil, desde el auto, en el trabajo, desde la casa, por supuesto, a continuar conectándose a nuestros episodios. Te agradecemos, Pablo, por esta jornada y esperamos encontrarnos en otra oportunidad también hablando temas tan interesantes como este. No, por el contrario, muchas gracias a ti, Adriana, todo muy entretenido. Bien, y los invitamos también a todos nuestros oyentes a que puedan compartir con sus amigos, colegas, familias, para que entren también en Modo Rep. Así que nos vemos en un próximo episodio para seguir transformando ideas en acciones. Has escuchado Modo Rep, proyecto desarrollado por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar los próximos episodios. Hasta una próxima oportunidad.